Su micrófono, por favor. Gracias. Y esto se va cambiando. Me pilló la tecnología. Ahí, eso es todo. Fácil. Gracias, ministro. Bueno, muchas gracias a la comisión por... ¿Se escucha? Muchas gracias. Mi nombre es Mario Bravo, presidente del movimiento Vida y Solidaridad. Trabajamos principalmente aquí en Valparaíso. Quiero agradecer a la comisión por habernos invitado y saludar a los parlamentarios que están presentes. Nuestra presentación tiene por objetivo plantearse una serie de preguntas respecto a la instauración de esta fecha, a partir de cuyas respuestas consideramos que es posible obtener una correcta apreciación del sentido que tiene esta y si efectivamente corresponde y es beneficioso para el país que ésta se instaure. ¿Por qué es necesaria la instauración legal de esta celebración? Existen cientos de días declarados, algunos por organismos internacionales y otros por el mismo Estado de Chile, de los que se mencionaron en la sesión anterior. Pero hay que hacer notar que muchos no concuerdan, por lo que el primer acercamiento es que aunque el Día del Niño por Nacer no provenga desde un organismo internacional, ello no nos inhibe de adoptarlo, tal como otros países que aquí se han citado lo han hecho. Y es bueno también aclarar que no solo por la mera voluntad del Ejecutivo, sino que por acuerdo de sus congresos, tal como es el caso de Guatemala y Perú, que están en los anexos de la información que estamos entregando, que fueron constituidos por acuerdos de sus congresos. Sin duda, declarar un día tal o cual exige una actitud militante respecto de ese día. Así, por ejemplo, la existencia del Día del Árbol, promovido por grupos ecologistas, por ejemplo, nos llama a reflexionar sobre la tala indiscriminada de bosques con la consecuencia de erosión de los suelos y los males medioambientales que tienen. El Día del Árbol no termina con la deforestación per se, pero nos recuerda que es una tarea pendiente. Así, estas fechas no podemos dejar de considerar que tienen un fuerte signo formador de la conciencia y conducta social, así como un llamado también a los gobiernos de las tareas pendientes que la sociedad les demanda. Sin lugar a dudas, en ese mismo sentido, el autor de este proyecto nos dice que hay un problema, que la vida de nuestros hijos e hijas por nacer está amenazada. Sin lugar a dudas, la integridad del que está por nacer se ha visto seriamente comprometida en los últimos 50 años. Y si bien el aborto no es una novedad en el mundo, sí lo es levantar la idea que existiera un derecho a decidir sobre dichas vidas, que ese derecho debe ser financiado por el Estado y que se debe ejercer sin limitaciones. Pero también llama nuestra atención el autor de este proyecto sobre aquellos casos en que la mujer no está en condiciones de asumir la crianza de un hijo, y nos señala la figura de la adopción como uno de los caminos más eficaces, dice él, para preservar la vida del niño y asegurar a la madre que será recibido en un hogar. Y dice el senador Orpiz, no por razones de caridad, sino para asumir en plenitud los roles propios de la maternidad y la paternidad. De hecho, en la sesión anterior, tanto la abogada del CERNAM como la señora abogada de la Corporación Humana dieron cifras respecto a los niños cuyas adopciones están pendientes. Y quiero señalar que aunque sean estos niños tratados con el mayor cuidado por parte de sus guardadores, no pueden permanecer en esa condición, por lo tanto, porque sus derechos están siendo gravemente vulnerados. Entonces tenemos dos figuras frente a las cuales la sociedad y el Estado tienen una tarea pendiente. Pero junto a quien está por nacer, indisolublemente se encuentra la madre gestante. Ambos se abrazan durante los meses del embarazo y no es posible hacer nada por el hijo o hija por nacer que no afecte directamente a la madre embarazada y viceversa. Así también lo entiende la medicina, que ante el denominado binomio madre-hijo, lleva al personal sanitario a entender que al tratar a una mujer embarazada tiene dos pacientes de los que hacerse cargo. Y así también lo entendió sistemáticamente la legislación internacional y nacional, adoptando medidas para proteger a la madre, no solamente por su bienestar personal, sino atendiendo a la salvaguarda de la vida del feto desarrollándose en ella, tal como luego la ley seguirá protegiendo especialmente al recién nacido y consecuentemente durante el periodo de su niñez. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una serie de legislaciones todas concordantes respecto a la protección del binomio madre e hijo, dentro de los cuales sin duda esta fecha se inserta. La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 24, letra E, dispone que los estados asumen el deber de adoptar medidas apropiadas para asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres. Las normas sobre la protección de la maternidad de nuestro Código Laboral también tienen el mismo sentido.
y no solamente apoyan a la mujer en la obtención de su trabajo y la permanencia en él durante el embarazo, sino que más intentan mantener y defender la vida de ese hijo que se está gestando durante y sin afectar el derecho de la mujer que trabaja. Quisiera citar un estudio de la Dirección del Trabajo del año 2011 por la psicóloga la señora Verónica Riquelme, que tituló justamente La maternidad castigada, discriminación y malos tratos. Y cito: si bien el embarazo es indelegable, esta diferencia biológica que la sociedad dice valorar tanto puede ser convertida en fundamento de discriminación, malos tratos e incluso en ocasiones de acoso laboral. Ya en 1919, y sigue el informe de la Dirección del Trabajo, la primera Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el primer convenio sobre la protección de la maternidad en 1919. Su idea central era tratar de compatibilizar adecuadamente las esferas productivas y reproductivas en la vida de las mujeres sin que ello significara un trato desigual en el empleo a causa de su función reproductiva. Y para buscar un antecedente actual, quisiera referirme a la Convención del CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979 por la ONU y ratificada en Chile en el año 89. Señala en su preámbulo la importancia social de la maternidad y establece que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación. Y sigue: teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Y posteriormente, los títulos que vienen a continuación establece obligaciones a los estados para proteger justamente estas discriminaciones, evitarlas y evitar la violencia de género que se genera a partir de ellas. Quiero citar una nota de prensa del año 2008 de la señora Laura Albornoz. Ella es doctora en Derecho Civil y fue ministra de la expresidenta Michelle Bachelet del CERNAM entre el 2006 y el 2009, con ocasión de un proyecto que ampliaba el fuero maternal a las Fuerzas Armadas y el sector público, presentado por los diputados Urresti y Álvaro Escobar. Dijo la señora exministra: hemos recibido positivamente esta presentación. Nos parece del todo legítimo defender un derecho que está consagrado constitucionalmente, que es proteger al niño que está por nacer, y además hacer cumplir un principio de respeto a las normas de protección a la maternidad que muchas veces se incumple. Nuevamente el binomio madre e hijo. Si bien podría citar políticas de Estado concordantes durante los últimos gobiernos, como Chile Crece Contigo, el postnatal de 6 meses, bono del hijo nacido vivo, etc., quiero detenerme especialmente en una de las acciones más pro vida tomadas por un gobierno, y que sin duda nosotros desde nuestra experiencia diaria, atendiendo por más de 20 años y compartiendo con mujeres que se enfrentan a un embarazo inesperado, especialmente en el mundo de las jóvenes adolescentes, marcó una diferencia y un hito fundamental. Gracias a una preocupación especial del expresidente Ricardo Lagos cuando fue ministro de Educación entre el 90 y el 94, dispuso que los establecimientos públicos deberían mantener en las aulas a los adolescentes en cinta. Sin embargo, la medida no pudo extenderse a la educación privada ante la inexistencia de una norma general y obligatoria para todo el sistema educativo. Sin embargo, él, perseverando en esta idea, cuando fue presidente y ministro de Educación, el señor Vitar, promulgó el decreto 79 del año 2004, que terminó con esa tan grave discriminación contra la mujer adolescente. Y cito el artículo: el embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán además otorgar las facilidades académicas del caso. Sin duda, este tipo de acciones a favor de las mujeres que enfrentan un embarazo inesperado son aquellas acciones que son concordantes con la política del país y que además salvan vidas y que son concordantes con la instauración de esta fecha. Por lo tanto, hay un derecho a la maternidad reconocido internacionalmente y desde ya mucho tiempo, así como también una atención del legislador por las discriminaciones que en el ejercicio de dicho rol sufren las mujeres. Por tanto, así como existe amenaza al derecho a la vida del que está por nacer, también existe amenaza a la mujer en el ejercicio de su maternidad. Y estas cosas son las que nos recuerdan la instauración de esta fecha y nos permitirían como sociedad civil recordarlas y reclamárselas al Estado permanentemente. Ahora, otra de las preguntas que debemos aclarar es que si hay justificación legal que ampare al que está por nacer para ser titular de esta declaración. Digo esto porque en esta comisión
se ha afirmado que el feto en cuanto nonato no adquiere aún la condición de persona y por tanto no puede ser beneficiario de tutela jurídica y no debe aprobarse un proyecto como el que discutimos. Antes de entrar derechamente en esto, quisiera opinar respecto a lo que es el sentido de la adopción como figura legal que se crea, se explica y se sostiene en beneficio del niño, de su interés superior, no del interés de los padres adoptivos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para señalar que no existe ni puede alegarse un derecho a adoptar. Desde ya quisiera que eso quedara claro, puesto que los seres humanos no somos objetos de derechos sino sujetos, y por tanto nadie puede alegar al Estado que le asegure un hijo. Los hijos no son bienes para la realización personal del individuo, y estas consideraciones son importantes y van a ser importantes en la medida de que se modifiquen las legislaciones de acuerdo a la adopción. Aclarado esto y entrando de plano en el tema de la tutela jurídica al nonato, hay un intento constante de despojar al nonato de tutela legal frente al nacido, como si nos refiriéramos a personas diferentes que se oponen y no a la continuación del mismo ser humano en un estado diferente de su desarrollo. Estas diferencias no existen en la sustancia de las legislaciones y el hecho mismo del nacimiento no cambia la condición humana del que está por nacer, puesto que quien está por nacer ya existe, quien está por nacer ya es, y la única condición pendiente es la de su nacimiento. Pero esta condición no lo despoja de protección legal o reconocimiento. Es más, al nonato se le consideran salvaguardas especiales dada su condición de vulnerabilidad. Es tal, y quisiera citar aquí 2 o 3 articulados de la legislación nacional. El artículo 75 de la ley protege la vida del que está por nacer, de nuestro Código Civil, y faculta al juez, a petición de cualquiera parte o incluso de oficio, para que tome todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá diferirse hasta después del nacimiento. El artículo 77 establece la posibilidad de que este feto tenga derechos sucesorios y que quedan suspendidos en el tiempo hasta que efectivamente se produce el nacimiento. Si bien el artículo 74 del Código Civil señala la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre, hay que separar la persona en tanto concepto jurídico que permite a los individuos y corporaciones actuar en el mundo del derecho como parte de una relación jurídica de aquel concepto moral o ético de persona que lo identifica como ser humano, mujeres y hombres cuyo atributo distintivo principal e inalienable es su dignidad, la que los hace acreedores de la igualdad, que es la fuente de todos sus derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque el concepto jurídico de persona es una cosa más pedestre, es un concepto auxiliar exclusivamente, que nos permite establecer, describir y entender una relación jurídica. Así un feto no tiene capacidad para suscribir un contrato. Sería divertido ver un feto contratando un departamento, y eso no sucede. Pero tampoco la tiene el interdicto. Pero no por ello, ni el feto ni el interdicto dejan de pertenecer a la especie humana, ni se les despoja de sus derechos humanos esenciales. Entonces el artículo 74 en realidad se refiere a esto. Don Mario, le voy a pedir que vaya terminando, por favor, ¿Sí? porque tenemos otra exposición pendiente y el tiempo que teníamos para la opinión era de 30 minutos, en conjunto. Ahora, para terminar y rematar este tema, quisiera señalar un fallo del año 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falló un requerimiento de Greenpeace contra la patente comercial de investigaciones obtenidas a partir de células madres embrionarias. Es así que estableció que si para conseguir dichas células se destruyen embriones humanos, se está violando la protección de la dignidad humana. El tribunal estableció que debe considerarse embrión humano a todo óvulo humano a partir de la fecundación, y que cualquier método que implique su destrucción no se puede patentar, puesto que significaría utilizar los embriones humanos como banal materia, lo que sería contrario a la ética y al orden jurídico. Como les decía, hay una serie de articulados de la legislación internacional que ya se han señalado anteriormente. Para terminar, quisiera señalar la última pregunta de nuestra presentación, que es: ¿qué señales le estamos dando al país al instaurar esta celebración? La mayor parte de los países que permiten el aborto lo reglamentan estableciendo determinados límites arbitrarios, 12, 14, 24 semanas. Pero todo ello se hace porque, a pesar incluso de que en estos países se legisla y se permite el aborto, la norma general es el respeto a la vida, y estas son solo excepciones. Por tanto, incluso en el caso de una legislación que permite el aborto, ellos no optan a la instauración de esta fecha, en cuanto siempre existirán madres embarazadas y quienes están por nacer.
Ejemplo de ello es Argentina, donde existe esta fecha desde 1998 y convive con la figura del aborto en caso de violación de la mujer demente. Y hoy convive frente a un fallo de la Corte Suprema que amplió dicho supuesto, lo cual ha dado lugar al denominado protocolo para el aborto no punible. ¿Qué pretendemos con esta fecha? Pretendemos con esta fecha señalar pendientes que tiene nuestra sociedad. El término de la discriminación de la mujer embarazada en el trabajo. La preocupante decrecimiento de la población chilena. El pendiente del proyecto de Sala Cuna Universal, uno de los obstáculos principales para que la mujer, especialmente la mujer jefa de hogar, pueda acceder al trabajo. Solamente un dato, el 80% de las empresas tienen menos de 20 mujeres y solo el 8,4% de las mujeres tienen acceso a la Sala Cuna. La igualdad ante la ley de la mujer trabajadora aspirante de las escuelas de Fuerzas Armadas y Carabineros. Es inaceptable que a una mujer se le exija se le puede exigir entrar a las escuelas de formación soltera y sin hijos, pero si ella llega a embarazarse pierde toda su formación y debe retirarse. Incluso aquí en los anexos hay alguna serie de situaciones en las cuales en las Fuerzas Armadas no se respeta el fuero maternal de las mujeres. También tenemos la ley de acompañamiento a los niños que nacen con enfermedades o malformaciones graves, que está pendiente del senador Walker. Y así una serie de situaciones más. Les pedimos pensar en aquellas mujeres, señores parlamentarios, angustiadas porque su embarazo les plantea dificultades que en general son ajenas. Como hombre, creo que tenemos una deuda gigantesca que nunca vamos a poder saldar con las mujeres porque hemos construido una sociedad machista e injusta que durante siglos ha puesto a la mujer en una de las peores condiciones que se pudiera poner a un ser humano. Apenas en los últimos 100 años se ha empezado recién a construir protecciones jurídicas para poder restablecer esa situación. Les pedimos a ustedes que consideren esta situación, les pedimos a ustedes que consideren no solamente los problemas y los desafíos que tenemos frente a la discriminación de la mujer, frente a la vida del niño que está por nacer, frente a la adopción. Les pedimos que se unan a la sociedad chilena en esta fiesta por la vida, porque si bien como estas fechas nos recuerdan esas tareas pendientes, también estas fechas nos invitan a celebrar lo que hemos construido. Debemos celebrar los avances culturales, sociales y políticos en la condición de la mujer. Debemos celebrar las bajísimas tasas de mortalidad infantil que ha conseguido este país. Debemos celebrar una sociedad más igualitaria donde todos los hijos ahora son iguales y ya no existen los hijos ilegítimos. Debemos celebrar tener la tasa de mortalidad materna más baja del continente, solo superados por Canadá. Debemos celebrar todo esto. Chile considero que requiere a todos sus hijos para construir una patria más grande, más justa y más buena. Por ello consideramos que, y pedimos respetuosamente a esta comisión, que considere la instauración de la fecha del 25 de marzo como el Día del Niño que está por nacer y la adopción como una fecha legal, y este Congreso le dé una señal fuerte y clara a la sociedad chilena, concordante con nuestras políticas nacionales, concordante con los articulados internacionales, y que en definitiva permita a la sociedad todos los años recordar las fechas y las tareas pendientes que tenemos y celebrar los avances que como sociedad hemos conseguido en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mario Bravo. A continuación le ofrezco la palabra a la señora Claudia Díez, académica de la Universidad Central. Gracias.